El triste balance de este fin de semana de 18 de septiembre fue finalmente 35 fallecidos, 20 de ellos peatones que fueron atropellados y más de 659 accidentes automovilísticos. Si lo comparamos con el fin de semana del año 2010, que también cayó jueves, viernes, sábado y domingo, claro, ese año hubo 36 fallecidos, este año hay uno menos, pero finalmente la tasa es impresionante. Se suponía, Felipe, que con la puesta en práctica de la ley Emilia iba a existir un cierto temor a la hora de subirse un auto con alcohol y tomar una cierta responsabilidad antes de poner en riesgo su vida y la vida de los demás. Claro, porque si uno hiciera este análisis y viera las noticias y el informe que vimos recién, sin saquen ley Emilia, digamos, sin nombrarla, habría sido un fin de semana de 4 días habitual de fiestas patrias sin ley Emilia, digamos. Sí, claro. Porque no hay una rebaja sustancial o importante en la cifra. Nada. No es verdad que te llevaría a decir, oye, en realidad, menos mal que había ley Emilia porque la gente, como decía la Julia, se asustó y si tenía copete en el organismo, dejó el auto y anduvo, digamos, en taxi o a pie. Aquí pero pareciera yo creo que sí hubo una diferencia, porque fíjate que puede que, claro, la ley Emilia no está hecha para prevenir, diría yo. Pero sí creo que la diferencia está en que toda esa gente que se arrancó, a todos prácticamente los pillaron y porque el resto de las personas está más consciente. Ya. Como de que el que arranca está cometiendo algo mucho más grave que el que, pucha, por último está asumiendo... Pero perdónale, a mí me parece... Para que esto no ocurra. A mí me parece impresentable que incluso dentro de estos primeros detenidos por la ley Emilia hayan existido carabineros. Carabineros que fueron dados de baja. O sea, pero lo que yo me parece que no... Con la ley Emilia, la gente al menos denunció y dijo, oye, ¿sabéis que yo vi? Eso fue, tal era la patente, como que los vecinos de las personas que cometieron yo entiendo tu punto, pero yo estoy con Felipe. Yo siento que de alguna manera el afán del gobierno de aprobar y de acelerar un poco precisamente la puesta de la ley Emilia era con que en las fiestas patrias hubieran menos personas fallecidas. Claro. Lamentablemente y estamos pareciera ser que no se alcanzó a dar el tiempo, tal vez, en que ese efecto se diera, al menos en el número. Que ojo, el número es siempre la autoridad el que pone la manera de comparar. Y yo por lo menos insisto que una persona o 30 es igual de importante. Para hacer un balance más acabado y para también conocer los alcances de la ley Emilia, tenemos contacto a través de nuestra unidad móvil con Francisca Yáñez, secretaria ejecutiva de CONACET. Francisca, buen día, gracias por estar en Mañaneros con nosotros. Francisca, el balance de la ley Emilia, a mi juicio, es débil en esta primer fin de semana largo, primer fin de semana de fiestas patrias con ley Emilia, ya que hubo 35 personas fallecidas y no hubo una rebaja sustancial en las personas que fueron afectadas por accidentes. ¿Sirve realmente la ley Emilia en estos casos? Hola, muy buenos días. Primero, lamentar todas las personas que tuvieron que vivir un accidente de tránsito durante este fin de semana largo. Lo decía Felipe también. Para nosotros 1:30 son números que nos duelen muchísimo porque aquí no estamos hablando de clima, estamos hablando de vías de personas. Claro. Ahora, con respecto a la evaluación de la ley Emilia, pensemos que las leyes no generan cambios de conducta de un día para otro, estamos muy conscientes de eso. Esto es parte de una política pública que va a enfrentar el tema de alcohol con conducción. Pensemos que la ley de tolerancia cero hizo su función, bajó un 28% las víctimas fatales por accidentes de tránsito en los primeros 2 años de implementación de esa ley. Y ahora el objetivo de la ley Emilia es venir a complementar la ley de tolerancia cero. Y si bien creemos que tuvo un efecto ya durante este fin de semana, lo que se espera es que sea esto solamente el puntapié inicial para un cambio cultural que se tiene que dar en el tiempo. Francisca, a propósito de lo mismo, yo escuchaba hoy día al coronel Víctor Cancino de Tránsito de Carretera de Carabineros haciendo un balance de lo que fueron las víctimas fatales en este feriado largo de fiestas patrias y hablaba respecto a que, entiendo, y corrígeme si me equivoco, que se habían realizado una mayor cantidad de fiscalizaciones que el año pasado, pero que se habían encontrado con conductores menos ebrios. ¿Eso es correcto? Este es un punto muy interesante porque cuando uno hace una evaluación de las leyes, además de ver la cantidad de fallecidos, la cantidad de accidentes, también tenemos que evaluar el riesgo potencial que existe en nuestras calles y carreteras. En ese sentido, me gustaría comentarles que antes de la ley de tolerancia cero, por cada 100 controles de alcotés que realizaban los carabineros en nuestras calles y carreteras, habían 22 personas, es decir, el 22% de los conductores tenían presencia de alcohol. Ahora, durante este fin de semana se hicieron más de 40.000 controles y solamente el 3% de los conductores
conductores controlados tenían presencia de alcohol. Quiero decir, de cada 100 alcotest solamente 3 resultan positivos, y eso quiere decir que en las calles y carreteras están cada vez hay menos presencia de conductores en estado de se está ebriedad tomando, o bajo la influencia de alguna del alcohol manera se está conduciendo. tomando conciencia, claramente. Pero Francisca, la pregunta es que mucha gente ha tendido a confundir, tal como tú lo decías, esta ley Emilia viene a complementar la ley de tolerancia cero, pero mucha gente ha tendido a confundir un poco de qué se trata esta ley. O sea, si a mí me pillan con trago manejando, ¿tengo alguna consecuencia con la ley Emilia? Y claramente son cosas distintas. Sí, la ley tolerancia cero y la ley Emilia son leyes complementarias. La ley tolerancia cero tiene un foco muchísimo más preventivo, en el sentido de que bajó las tasas tolerables de alcohol en la sangre para conducir, y por otro lado aumentó las sanciones en términos de suspensión de licencia. Ahora, ¿qué pasa con la ley Emilia? La ley Emilia sanciona los casos más extremos. Estamos hablando de conductores en estado de ebriedad que generan lesiones gravísimas o la muerte. ¿Francisca? Nosotros hemos dicho, nosotros ojalá no tuviéramos que aplicar la ley Emilia, porque cada vez que aplicamos la ley Emilia quiere decir que una persona ya perdió la vida en una calle, en una carretera, o está gravemente herida. Por tanto, son leyes complementarias. Nosotros vemos que la ley de tolerancia cero tiene un foco mucho más preventivo, pero por otro lado la ley Emilia está creada para salvar vidas, para generar un efecto inhibitorio y, por cierto, para generar más justicia con las víctimas de accidentes de tránsito. Francisca, nos gustaría que entráramos en detalle con respecto a la ley Emilia y que fuéramos aclarándole a la gente las diferencias que existen con la normativa actual, con la ley Emilia actual y la ley anterior. Por ejemplo, se habla de que si tú vas manejando con alcohol y atropellas a una persona y le generas lesiones graves, vas a tener cárcel efectiva sí o sí. ¿A qué se refieren las lesiones graves? ¿A una fractura? ¿A una...? ¿Cuándo es? ¿En qué momento se tipifica o cuándo aplica una lesión grave? Sí, hay una tipificación legal bastante clara en el código, en la ley en Chile, pero para que la gente en la casa nos entienda, una lesión grave, por ejemplo, es una persona que queda en silla de ruedas, que no puede realizar su trabajo con total normalidad. Estamos hablando de una persona que se le daña gravemente su vida cotidiana. Y también lo mismo, esa misma sanción corre para quienes generan la muerte a otra persona cuando conducen en estado de ebriedad. Ahora, lo que es muy importante de la ley Emilia es que estableció un mínimo de cárcel efectiva, y ese es un mínimo de 1 año, y además complementario, y también se dieron muchos casos este fin de semana, son los casos de fuga. Los casos de fuga también la ley Emilia los aborda y define un delito aparte, un delito muy grave para quienes se fugan o se niegan a hacerse los alcotest o las alcoholías. Ahí me quiero detener un poco, nos está llegando, Francisca, Twitter a nuestros @maraneoslarred, y dice, ¿y qué pasa con los peatones borrachos que provocan accidentes? ¿La ley Emilia los contempla? Francisca. No les escuché bien la última parte. La pregunta es de nuestra amiga Natalia de Twitter, que dice, ¿qué pasa con los peatones borrachos que provocan accidentes? ¿La ley Emilia los contempla también, los sanciona, los castiga a ellos? Tenemos algunos problemas de audio, pero escucho que se me están preguntando por los peatones. Sí. Cuando hablamos de este cambio cultural, yo ya lo decía al inicio de esta entrevista, estamos hablando de todos los usuarios de las calles y carreteras, no solamente de los conductores, por cierto, también de los peatones, de los ciclistas y de los pasajeros. Además, me gustaría hacer una reflexión, sobre todo para todos quienes conducen. Los peatones y los ciclistas son los usuarios más sensibles de las vías. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una carrocería que los proteja. Los que van viajando en un automóvil, la carrocería los protege, pero un peatón, un ciclista, es el cuerpo, la propia carrocería, y por tanto, los accidentes de tránsito en los cuales se ve involucrado un peatón, un ciclista, son generalmente los más graves o incluso los fatales. Francisca, entonces en ese sentido lo que tú quieres decir, que un peatón borracho que provoca un accidente, ¿también tiene castigo por la ley Emilia? Te vuelvo a repetir, si básicamente que lo que estás diciendo que la ley Emilia contempla a los peatones que han ingerido alcohol o que caminan borrachos y que provocan un accidente, ¿también tendrían castigo? La ley Emilia está orientada a prevenir una acción muy clara, que es la mezcla de conducción con alcohol.
Ahora, no evidentemente también protege la vía de los peatones, porque muchas veces las víctimas de esos conductores ebrios irresponsables que salen a conducir aun cuando están en estado de ebriedad son peatones inocentes. Por tanto, la ley Emilia también va a proteger la vía de los peatones. Ahora, sin duda, y en ese sentido recojo también las opiniones de Twitter, tenemos un desafío muy grande como país, que es un desafío cultural, que es también que los peatones, los ciclistas y los pasajeros también tengamos un rol importante en la prevención de accidentes de tránsito. Pero, Francisca, perdón, ¿no te parece que la ley Emilia queda corta en ese sentido? Porque estamos pidiéndole a una ley que haga un cambio cultural. Y no sé si, por ejemplo, la ley de tolerancia cero lo ha logrado. Claro, las cifras bajan en algo, pero no sé si es definitivo ese cambio. Muchos pensábamos que este fin de semana la gente simplemente iba a dejar el auto en la casa, se iba a tomar. Y eso no sucedió. Además, la ley Emilia se preocupa de algo que es bastante claro, que es el castigo. Pero de la prevención cero, es decir, de alguien que que toma y que maneja y que no mata a nadie y que no le genera lesiones a nadie, no tiene ningún castigo. Bueno, primero mencionar que la ley de tolerancia cero y la ley Emilia son leyes complementarias. Pensemos que la ley tolerancia cero ya redujo durante los primeros 2 años de implementación un 28% de los fallecidos por accidentes de tránsito relacionados al alcohol en los conductores. Esa es una cifra muy importante porque es la cifra más baja en los últimos 12 años. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que como país no nos podíamos quedar tranquilos con esa cifra, ya lo decían ustedes al inicio. Una sola vía que se pierde en las calles y carreteras genera un dolor enorme en las familias, en los seres queridos, y por tanto la ley Emilia vino a complementar la ley de tolerancia cero. Ajá. A nuestro juicio, si bien este fin de semana fue el primer fin de semana con ley Emilia, nos parece que son primeros pasos que son positivos, pero por cierto que para que se logre el cambio cultural falta muchísimo más. Una ley no cambia la conducta de los chilenos de un día para otro, no es una varita mágica. Nosotros ahora como gobierno y como sociedad entera tenemos la misión de darle vida a esta ley Emilia en las calles y carreteras. Francisca, te quiero hacer una pregunta. Yo entiendo que es un cambio cultural, que hay que llevar tiempo, que no se puede jugar una ley por un fin de semana largo, que comparado con el año 2010 tenemos un fallecido menos. Estoy de acuerdo contigo, un fallecido es tan importante como 35. Pero, por ejemplo, hay un punto que nosotros pensábamos que con la ley Emilia se iba a terminar, que era una especie de moda que se había instalado en nuestro país y que es una moda bien macabra, que es el automovilista que atropella y se da la fuga sin prestar siquiera la asistencia necesaria a la víctima. Y este fin de semana, si empezamos a revisar parte de los casos de los accidentes, por ejemplo, está el caso de Miguel Ángel Cabrera Lizama, de 58 años, que mató a un peatón en Calera de Tango y que se dio la fuga, y que fueron gracias a los testigos y de las diligencias policiales que lo lograron capturar y que efectivamente iba manejando con 1,36 gramos de alcohol por litro en la sangre. ¿Por qué? ¿Cómo se va a castigar ahora a partir de la ley Emilia a quienes se dan a la fuga? ¿Y por qué todavía eso la gente no toma conciencia? Porque si revisamos caso por caso, son muchos los que prefirieron darse la fuga antes de prestar ayuda a las víctimas. Este es un punto muy importante y una tendencia que comenzó a darse después de la ley de tolerancia cero. Digamos que fue un efecto colateral negativo de la ley de tolerancia cero. Antes de la ley de tolerancia cero teníamos 100 fugas en accidentes de tránsito por año. Después de la ley de tolerancia cero, de hecho el año pasado tuvimos más de 520 casos de fuga, lo cual nos parece realmente terrible porque es realmente inhumano dejar a una persona accidentada en una calle, en una carretera ahí botada. Por tanto, la ley Emilia se hizo cargo de este problema creciente de la fuga en Chile y por tanto estableció un delito especial para el caso de la fuga. Ahora, al igual que la ley Emilia, cuando no hay casos de fuga, también se estableció para el caso de la fuga una cantidad de días en cárcel efectiva mínima de 1 año. Y por tanto, en ese sentido, al nivel que se empiece a dar a conocer la ley Emilia, también esperamos Francisca, que la pregunta es, disminuya. Por ejemplo, si este señor que se dio a la fuga finalmente no se hubiera encontrado de inmediato, se hubiera encontrado 3 días después, cuando ya es imposible realizarle la alcoholemia y saber si iba manejando en estado de ebriedad o no, pero sí se dio a la fuga. ¿La ley Emilia supone que este tipo efectivamente manejaba con alcohol, lo asume? ¿O queda nuevamente la presunción? Este es un punto muy importante y es bastante técnico, pero me gustaría aclararlo. La ley Emilia estableció un delito aparte para la fuga, pero nosotros no presumimos estado de ebriedad, sino que se sanciona la fuga fuertemente con un delito, pero sin establecer que la persona estaba o no en estado de ebriedad. De hecho, se podría dar la fuga no solamente en casos ligados al alcohol, sino que podría ser también por excesos de velocidad o por alguna irresponsabilidad distinta del conductor. Todas ellas van a ser sancionadas con un delito. Francisca, muchísimas gracias por este contacto con Mañaneros. Que tengas buena semana. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.